religiosa y que concluye con esta noticia para mí. Yo no sé si ya lo sabía, de su vinculación con Bigastro, con Pegastri, con Cejín. Tengo que decir que el primero que me felicitó después de que salió en la prensa el nombramiento para obispo auxiliar de Madrid fue el alcalde de Cejín, que me llamó por teléfono para invitarme a ir a tomar posesión de mi sede. Y digo, no puedo ir, que me excomulgan. Un obispo titular no puede visitar su sede sino con permiso del obispo efectivo, que es el obispo de Cartagena, de Murcia. Entonces le pedí permiso a, entonces era don Juan Antonio Rech, y me dijo, por supuesto, hicimos juntos, nos recibieron en el ayuntamiento, tuvimos una misa en la Plaza Mayor, impresionante. Es un pueblo, es una zona muy religiosa. Tuvimos una comida con 14 sacerdotes hijos del pueblo, nacidos en Cejín, y de vez en cuando pues siempre me invitan, me han venido a Madrid, y soy obispo titular de Bigastro, que no es el Bigastro de Alicante, sino una villa tardorromana y visigótica que descubrió la arqueología. Se había perdido el nombre. No, el nombre se conservaba porque los obispos de Bigastro, visigóticos, firmaban las actas de los concilios de Toledo, pero se había perdido la memoria del lugar. Y entonces se lo apropiaron en Orihuela, Alicante, según parece, hasta que en el siglo XIX los arqueólogos encontraron la basílica, la cruz, la catedral y el cerro donde está aquella ciudad tardorromana y visigótica cuando hicieron la trinchera del tren que pasa junto a la. Bueno, muchísimas gracias, padre, y gracias sobre todo a los organizadores por invitarme a tener esta conferencia de clausura de este ciclo tan interesante sobre los mártires, que como muy bien ha dicho el padre Anselmo, pues el martirio y la vida de los mártires pertenece al núcleo y al nervio de la vida de la Iglesia, que comienza en la cruz de Cristo y que termina en el resucitado, en el crucificado, resucitado y subido al cielo, ascendido al cielo, como dice el Evangelio. El tema del que voy a hablar va a ser los mártires del siglo XX y la nueva evangelización. Los mártires del siglo XX en general y su relevancia para la nueva evangelización. Uno de los actos más relevantes del Papa Francisco hasta ahora, respecto de la Iglesia que peregrina en España, ha sido la beatificación de 522 mártires del siglo XX que tuvo lugar en Tarragona el 13 de octubre del año pasado. Además de firmar los decretos correspondientes y de nombrar como representante suyo para aquella ceremonia al cardenal Ángel Amato, el Papa tuvo el gesto elocuente de enviarnos un videomensaje grabado especialmente para la ocasión. Y en el centro de aquel mensaje estaba su invitación, decía él, a ser cristianos sustanciales, no de barniz, no barnizados, es decir, creyentes que se toman en serio, como los mártires, el amor a Dios y su testimonio en el mundo. El siglo XX fue un momento riquísimo de cristianos sustanciales. Es lo que voy a recordar en la primera parte de esta conferencia. Y el testimonio de estos cristianos sustanciales, de estos mártires, y su intercesión será decisiva para la nueva evangelización. Esto es lo que quiero mostrar en la segunda parte de esta. Primero, el siglo de los mártires. El siglo XX ha sido el siglo de los mártires. El de los mártires cristianos, muchos de ellos ya beatos y santos, otros todavía esperando el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia. Pero también el de las víctimas de los totalitarismos, que se cuentan por decenas de millones. Pero nadie habla de ello. Tal vez excepto nuestros hermanos judíos, que no quieren que se olvide el intento de exterminio del pueblo judío. Es un tabú hablar del siglo XX como el siglo de los mártires y el siglo de las víctimas. Nunca antes en la historia
había habido tantos mártires y tantas víctimas. Pero es un tabú porque hablar de esto no es fácilmente compatible con la imagen idealizada, elaborada por la ideología del progreso, que se tiene acerca del siglo XX, al que se define como el siglo de los derechos humanos y de la democracia. Y es verdad que es el siglo en el que se formularon los derechos humanos, pero también es verdad que es el siglo en el que se transgredieron los derechos humanos más que nunca antes en la historia. Y la historia y la vida debe ser asumida en toda su realidad, en la verdad. La Iglesia no olvida a sus mártires y tampoco a ninguna de las víctimas inocentes de la violencia ejercida por regímenes muy desarrollados técnicamente, pero ateos e inhumanos. San Juan Pablo II ha sido sin duda la figura profética que ha puesto sobre el candelero la luz de los mártires del siglo XX. Él había vivido muy en primera persona el siglo del martirio, en su atormentada tierra de Polonia. La Iglesia sufrió allí primero la persecución a causa del totalitarismo nazi, y luego le tocó el turno al totalitarismo comunista, hasta hace muy poco. La historia del santo Papa mártir, así podemos llamar a Juan Pablo II, abatido por las balas en la plaza de San Pedro y providencialmente salvado de la muerte, es una especie de resumen del siglo XX, su propia historia, la del Papa San Juan Pablo II. Juan Pablo II merece bien, entre otros muchos títulos, el título de Papa de los mártires del siglo XX. Igual que aquel otro Papa de la antigüedad, dicen que madrileño de origen, San Dámaso, ha pasado la historia como el Papa de los mártires, porque fue quien trasladó los cuerpos de los mártires desde las catacumbas hasta basílicas, iglesias construidas para su veneración, quien compuso himnos y liturgia para la veneración de los mártires de los primeros siglos. San Juan Pablo II celebró en 1987 la primera beatificación de mártires de la persecución de los años 30 en España, la de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara, 1987. Habían pasado ya 50 años desde su martirio. Desde entonces hasta la última beatificación a la que me he referido al principio, en Tarragona, el pasado 13 de octubre, el número de mártires de España que han alcanzado la gloria de los altares se eleva a 1523, de los cuales 11 son santos y 1512 beatos. Serán, si Dios quiere, muchos más en los próximos años. El número de compatriotas nuestros que dieron el testimonio supremo de amor a Jesucristo, uniendo su sangre a la del Señor, fue muy elevado. Las causas de muchos de ellos siguen en curso en las diócesis y muchas en Roma. En Roma ya cerca de 2000. Pero el martirio fue en el siglo XX un patrimonio de muchos cristianos en todo el mundo y en particular en toda Europa. También las iglesias ortodoxas y las comunidades protestantes se vieron enriquecidas con la gracia del martirio. Juan Pablo II lo puso de relieve en un gran acto ecuménico que se realizó en Roma en el julio del año 2000, en el Coliseo, lugar emblemático del martirio de los primeros siglos. En el año 2000, haciendo primero una lista de los testigos de la fe del siglo XX de todas las confesiones cristianas. Las cifras de España son enormes, pero palidecen ante las cifras de otros países de Europa. Esto es poco conocido y yo por eso lo quiero subrayar. En España fueron 12 los obispos mártires y además un sacerdote administrador
diocesano de Uruguaica. 12 obispos mártires. Pero ¿saben ustedes cuántos fueron en Rusia? Obispos válidamente ordenados, porque aunque son cismáticos, son ortodoxos, pero están en la sucesión apostólica. 250 obispos ortodoxos de la Iglesia Hermana Ortodoxa Rusa fueron asesinados o murieron a causa de los suplicios y las privaciones en los campos de concentración de los gulags soviéticos desde 1917 hasta 1955. 250 obispos. En España 12. En España fueron unos 7.000 los sacerdotes, religiosos y religiosas asesinados por la fe en los años 30. ¿Saben ustedes cuántos en Rusia? Sacerdotes ortodoxos, diáconos, monjes y monjas. La cifra es escalofriante. 250.000 sacerdotes religiosos, religiosas y diáconos, es decir, clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fueron asesinados o murieron a causa de la persecución en el tiempo del predominio del comunismo y del comunismo más combativo de la Unión Soviética. Solo entre 1937 y 1938, fíjense ustedes qué años, en los meses que están a caballo, en los 14 meses a caballo entre el 37 y el 38, fueron arrestados en la Unión Soviética por Stalin 165.000 sacerdotes ortodoxos. Como una ciudad. Como el doble de Segovia. De los cuales 105.000 fueron fusilados. En 14 meses. En el año 37 y 38. Los mismos años en que en España estaba sucediendo las consecuencias últimas de la persecución. Si quieren ustedes ver datos de esto, hay un libro de Andrea Riccardi que se llama El siglo de los mártires, que está traducido en Barcelona y que casi ha desaparecido, casi nadie lo lee, que ha desaparecido de las librerías. Casi nadie lo conoce, ni los historiadores, por supuesto. Pero ahora ahí tenemos archivos. La orden de Stalin del año 37, por la que se decretó la represión última del clero y de los gente destacada de la Iglesia Ortodoxa, y sabemos sus números, fue la orden 00447. Y al lado de Moscú hay un gran polígono de fusilamientos que se llama Butovo, en el cual en 12 meses fueron fusiladas 40.000 personas.